Cuando una mamá soltera está en línea Todos en algún momento necesitan amor. y conoce al hombre de sus sueños, Es lindo. Lo sé. la vida parece ser hermosa. No sabía qué era, pero sabía que algo andaba mal. ¡Policía! ¡Policía! Cuando lo que más atesora se transforma en un objeto de obsesión. Sección delitos, ¿qué quiere informar? ¿Hola? Este fue el primer caso de esta clase en la que estuve involucrado. Todo su mundo se derrumba. Mamá se está muriendo. Para una madre, no saber dónde están sus hijos es una de las cosas más duras que alguien puede llegar a atravesar. No sé qué hacer. Cuando fuiste a ver a esas personas, ¿había algún problema de drogas? No, ¿Había intercambio de dinero? no. ¿Alguna clase de actividad sexual? En noviembre del 2017, la policía interroga a una joven madre e intenta desenredar la red de mentiras más elaborada jamás vista antes. Quiero preguntarte algo en particular. ¿Pasó exactamente lo mismo y con la misma gente en octubre? En octubre. ¿Hay algo que no nos estés contando? Les estoy contando todo lo que sé. La historia extraordinaria que están oyendo es difícil de creer, pero resulta ser real. Kennewick, Washington, agosto 2017. Mi nombre es Lakeisha Johnson. En agosto de 2017 tenía 22 años y vivía en Kennewick, Washington. Era todo lo feliz que se puede ser como madre soltera de 3 niños. Renesme tenía 2, Cormia tenía 1 y Kian tenía 6 meses. Eran mimados, pero creo que, como todos, no los hubiera cambiado por nada. Era la segunda mamá. Compartíamos todo. Éramos unidos. Los criábamos. Los educábamos juntas. Mi mamá es fantástica. Es mi apoyo. Las relaciones del pasado de Lakeisha terminaron mal, pero ahora está lista para volver a intentarlo. Todos en algún momento necesitan amor. Sentía que Lakeisha quería tener novio. Necesitaba sentirse amada. Por alguien más que su madre. Lakeisha usa con frecuencia las redes sociales y busca un amor en una aplicación de citas llamada Meet Me. Tenía sensaciones encontradas al escribir en Meet Me porque la mayoría de los hombres solo querían tener sexo. Era muy sensible con todo lo que me decía. Es como que pensaba como una mujer. Entendía las emociones y eso para mí era atractivo. Me enamoré de sus palabras. Y después terminé enamorándome de su persona. Un día, Canoa me presentó a su prima, Teresa, en Facebook y le envié un mensaje a Teresa y tampoco respondió. Entonces dije, bueno, algo anda mal. Estaba enojada porque no me contestaban. Estaba enojada conmigo por dejarle a mi hijo. En ese momento pasaron cosas horribles por mi mente. ¿Hola? Mamá, tengo un problema. ¿Qué pasa? Cuando me dijo que no encontraba a Kian.
Le dije que llamara a la policía. Mamá, ¿y si Teresa se quedó dormida? No quiero que se meta en problemas sin motivos. Pensé, tal vez están durmiendo. No llamaré a la policía. Debo estar exagerando. Tienes que hacerlo. Tienes que llamar. Ok, bien. Pero primero solo intentaré una vez más. Entonces le dije a Teresa que si no me traía a mi hijo a la mañana, llamaría a la policía. Cuando Teresa me trajo aquí, estaba tan furiosa. En ese momento sentí odio. Él fue un encanto. Y lamento haberme dormido. Entiendo si estás enojada. Luego dije, ya me quiero ir. Quiero ir a mi casa. Ok. Me hacía preguntas sobre Canoa y Teresa. Tamera, siento mucho lo que pasó anoche. No te preocupes, querida. No volverá a pasar. Le dije, nunca más irás. Y me dijo, tienes razón. Pero Lekisha es una mujer muy determinada. Y quería conocer a Canoa. Seguí en contacto con Canoa, porque lo quería mucho. Quería encontrarme con él. Quería conocerlo. Todo acerca de Canoa me atraía. La manera en la que me escribía, su aspecto, todo sobre él era lo que una mujer podía pedir. Seis semanas después de su viaje a Spokane, Lekisha recibe un mensaje de otro miembro de la familia de Canoa, su madre, Kim. Mamá. Y le da noticias terribles. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? Es Canoa. Se está muriendo, mamá. Tuvo un accidente terrible con el auto. Se había golpeado la cabeza y su nariz no dejaba de sangrar. Y se estaba muriendo. Estaba asustada. Yo quería tanto conocerlo. Y ahora me decían que podía morir. Teresa me dijo que su primo Ivan podía venir a buscarme. Y yo le dije, ok. ¿Qué estás haciendo? Lekisha. Mamá, iré a verlo con los niños. Lekisha, ya lo hablamos. Mamá, se está muriendo. De acuerdo, puedes ir tú sola. ¿No entiendes, mamá? Es grave. Me llevo a los niños. Él quiere ver a los niños. Los niños no irán a ningún lado. Son mis hijos. Tengo la autoridad para decidir sobre ellos. Quería que lo conocieran y ayudarlo. Tenía la esperanza de que si veía a los niños, tal vez pensaría, bueno, tengo que luchar. Bien, llévalos. Pero ya sabes que no me gusta. Sentí que si Canoa se moría y no podía despedirse de él, ella me odiaría por eso y me culparía a mí. Y no quería eso. Unas horas más tarde, el primo de Teresa, Ivan, llega para llevarse a Lekisha y sus hijos a Spokane. Todo pasó muy rápido.
Recibió el mensaje y enseguida llegó alguien para buscarla. Hola, ¿eres Ivan? Sí, ¿cómo estás? ¿Subo esto a la camioneta? Sí, no hay problema. No confiaba en Ivan, porque no lo conocía. Lo examiné a él y a su camioneta. Si pasaba algo, quería poder describírselos a la policía. Tranquila. Tenía un mal presentimiento de que algo saldría mal. No sabía qué, pero sabía que algo malo pasaría. Lakeisha Johnson, de 23 años, y sus 3 hijos están camino al hospital porque ella se enteró de que su novio está en una situación crítica. ¿Alguno de ustedes quiere agua? No, te agradezco. Oh, ok, de acuerdo. Ivan tenía fácil si subía yo sola a verlo. Kim te está esperando a la salida del elevador. Nos quedaremos aquí. Vamos a esperar a mami allí. Tranquila. Serán 10 minutos. Ok, está bien. Pensé que con lo que había pasado con la policía, nada saldría mal esta vez. Algo. Estaba literalmente a punto de lograrlo y algo pasaba. Cada vez que estaba a punto de verlo, faltaba un poco más. Entonces, tenía que seguir buscándolo. Sin rastros de Kim, Lakeisha vuelve a bajar para ver a sus hijos. Yo esperaba ver a Renesme y a Teresa abajo donde las había dejado. Y cuando salí del elevador, ya no estaban ahí. Caminé por el estacionamiento buscando la camioneta. Pero no estaba. Para una madre, no saber dónde están sus hijos. ¿Qué? No saber si están bien. Teresa se lleva a Kian, el más pequeño, y luego desaparece. Intenté llamar a Teresa, pero no me respondía. No sabía qué hacer. Y en ese momento, golpearon a mi puerta. Hola, mamá. Y luego mi mamá me llamó. Y me dijo que... Cariño, hay un policía aquí. Quiere hablar contigo, ¿sí? Hola, Lakeisha Johnson. Sí. Estaba preocupada. Estaba aterrada. Lo único que pensaba era que algo malo les había pasado. Tiene 2 hijas de 1 y 2 años. Sí, así es. Y tengo un bebé. Tiene 6 meses. Encontramos a las niñas. Están con el servicio de protección al menor. No lo puedo creer. El policía le dice que Ivan no es el primo de Teresa. Hola, ¿eres Ivan? Es alguien que conoció por internet y lo convenció para que llevara a Lakeisha al hospital. Cuando lo dejaron solo con las 2 niñas, llamó a la policía. Saber que mis hijas mayores estaban bien, eso me dio un poco de alivio. Y
¿Dónde está Kian? No lo sabemos, señora. Podría tratarse de un secuestro. Un oficial está yendo a encontrarse con usted. Quédese donde está. Y cuando me dijeron que no sabían dónde estaba mi hijo, me preocupé porque pensé que no volvería a verlo. Se me rompió el corazón por saber que permití que se lleven a mis hijos. Cuartel de policía de Spokane, 8:30 AM. La policía se lleva a Lekisha para interrogarla y pone en movimiento a todos los oficiales para buscar a su hijo desaparecido. Den aviso a las dependencias. Envíen policías. ¿De acuerdo? El tiempo es muy importante en esta clase de investigaciones porque cuanto más tiempo pasa desde la denuncia inicial, más tiempo tiene el sospechoso para escaparse con el niño o también lastimarlo. El teniente McNabb se une al detective Lamanna para interrogar a Lekisha. Al principio, yo pensé que ella podía estar en alguna clase de conspiración porque parecía un poco raro para ser verdad. ¿Por qué dejó a su hijo con la misma persona que se lo llevó la última vez? Porque soy una idiota. Pensé que quizás le había dado el bebé a Teresa o que tal vez se lo había vendido a Teresa. ¿Cuándo viste a Canoa por primera vez? Nunca. ¿Era tu novio por internet o...? Pero después nos empezamos a dar cuenta de que Lekisha solo era una víctima. Nunca llegué a conocerlo. ¿Conociste en persona a su mamá? No. ¿Hablaste con ella o le oíste la voz? ¿Alguna vez viste a Canoa? ¿Alguna vez viste a Kim? En ese momento junté toda la información. No creo que nadie los conozca. No creo que existan. Sí. Me di cuenta de que Kim, Teresa y Canoa eran la misma persona. Todo esto había sido un plan elaborado para secuestrar al bebé. Yo no tenía idea de que no existían. Para nada. Si lo hubiera sabido, no habría ido. Nunca hubiera llevado a mis hijos. Fue muy difícil para mí creer que fuera tan tonta y confiar así en un desconocido. Sentí que me fallé a mí. Sentí que les fallé a mis hijos. Odié a Teresa. Quería que supiera cómo me sentía. Quería que se sintiera vacía. Quería que se sintiera destrozada. Lekisha le da el número de Teresa a la policía. Llamé al número Hola, soy Teresa. Déjame un mensaje. y le dejé un mensaje diciendo: soy policía. Estamos buscando al hijo de Lekisha. Por favor, llámame cuando puedas. No esperaba tener una respuesta, pero quería tener una respuesta. El secuestro está a un paso del homicidio. En especial cuando se trata de un niño vulnerable que no puede defenderse. Sí, un segundo. Debo cortar. Adiós. 1 hora más tarde recibí una respuesta. Oye, Lamanna. ¿Sí? Mira esto. El mensaje viene del celular de Teresa, pero es otra persona. El mensaje que recibí era de un sujeto llamado Clay. ¿Quién es Clay? No lo sé. ¿Cuántos nombres tiene esta mujer? Deduje que Clay era otra persona ficticia que Teresa inventaba y quería que entendiera lo serio que era el asunto. Tratamos este caso como un secuestro. Necesitamos saber exactamente dónde estás. Habitación 36 del motel en Spokane Valley. Vayan. Spokane Valley Motel, 10:15 AM. Mi miedo en una situación así es que el sospechoso actúe precipitadamente y lastime al niño.
Abra, somos la policía. O que intente usar al niño como escudo o como rehén. Abra, policía. Bien, la tarjeta. Muévase hacia atrás. Quédese ahí. Es un momento peligroso e intenso. ¡Policía! 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 Los oficiales fueron al hotel y revisaron la habitación que me había indicado Teresa. Pero no había nadie. Nos está despistando. Continuemos. Sí. El ambiente en la oficina era intenso. Cada minuto que pasaba podía llevarse al niño más lejos de Spokane o entrar en pánico y lastimar al niño. Mientras buscaban a Kian, se me pasaban cosas por la mente, como que podían abusar sexualmente de él. Hay que dejar la línea libre. Sí. Sonó mi teléfono y era un número que no reconocía. Habla el teniente McNabb. Hola, soy Teresa. Teresa, qué suerte que llamaste. Sabe, todo esto fue un gran malentendido. Teresa, ¿dónde estás? Estoy esperando en el hospital, muy asustada. Ok. Intentaba mantenerla en la línea todo el tiempo posible, mientras enviaba a los oficiales al hospital a encontrarla. Mi miedo era que ya no tuviera al niño, o que fuera algún otro engaño. Teresa. Teresa. Pon las manos en tu cabeza. Hazlo. Levanta las manos despacio. Tenemos al bebé. Tenemos a Kian. Entendido. Está bien. Hola. No tener a mi hijo y a mis hijas realmente fue lo peor que pudo pasarme en la vida. Cuando lo tomé en brazos, fue como si volviera a dar a luz otra vez. Cuando la policía interroga a Teresa, continúa mintiendo. Bueno, hábleme de Canoa. Es mi primo. El interrogatorio a Teresa duró varias horas. ¿Estás segura? ¿Por qué no lo estaría? Porque a excepción de algunas páginas de internet, no hay registros de Canoa o Teresa King. ¿Cuál es su verdadero nombre? Y entonces descubren algo. Fern Littlecalf. Al final supimos que se llamaba Fern Littlecalf y durante la entrevista sostuvo que no tenía intenciones de llevarse al bebé, solo quería ayudar, devolverle el bebé a su mamá. Mientras hablaba con Fern me daba cuenta de lo manipuladora y ladina que era. Quise ayudarla. Fern Littlecalf, alias Teresa, queda detenida. ¿Le dijeron por qué está arrestada? Por 3 delitos de secuestro en segundo grado. 3 delitos. Sí, 3. Póngase de pie. No dice por qué secuestró a Kian.
Pero la policía tiene una teoría. Es posible que se le haya muerto un hijo o que se lo hayan quitado y estaba buscando la manera de criar un niño como si fuera suyo. Little Calf se declara culpable de secuestro en segundo grado y la sentencian a 6 meses en la cárcel. La policía no encuentra pruebas de que los hijos de Lekisha fueran abusados sexualmente. Teresa era muy inteligente. Lentamente tejió una telaraña y quedé atrapada. Internet no tiene límites. Puedes ser quien quieras ser. Puedes tener un rostro diferente, puedes decir lo que quieras y hacer que la gente te crea. Y es fácil enamorarse de alguien así, porque te dicen lo que quieres oír. Fern Little Calf me quitó la autoestima y me está costando mucho ahora sentirme cómoda conmigo misma. Ahora el vínculo con mi familia es más fuerte, porque ahora sé que en un instante los puedo perder. Me encanta cuando vienen por las noches para que los abrace. Me encanta cuando... La luz amarillenta del farol caía sobre la cabina telefónica como un círculo de vidrio cansado en medio de la madrugada. El cristal estaba manchado por dedos anónimos. Restos de lluvia vieja y polvo del pueblo, desde la calle principal de Clinton. Missouri, la cabina parecía casi un vestigio de otro tiempo. Una pequeña caja transparente donde las voces viajaban en secreto mientras la vida seguía rodando a su alrededor. Dentro, con el cable del auricular enredado en los dedos, una joven hablaba con una confianza que solo se tiene cuando se cree que el futuro está asegurado. Angela Hammond sostenía el teléfono con una mano y, con la otra, se abrazaba a sí misma contra el aire frío de la noche. Su voz, cálida y rápida, cruzaba la línea hasta la casa de Rob. A unas calles de distancia, como si la distancia entre ellos fuera mucho mayor que unos minutos de coche. ¿Estás cansado?, se burló tiernamente. Te conozco. Seguro que ya estás tirado en el sofá. La risa de él llegó amortiguada por la interferencia, por el zumbido leve de la línea, por el murmullo del pueblo que lentamente se iba apagando. No estoy cansado, Angie. Solo, bostezó sin querer. Estoy fingiendo estar cansado para que me tengas lástima. Ella sonrió, aunque él no pudiera verlo. Se apoyó contra el cristal, sintiendo el frío en la espalda. Ajá, eso te lo crees tú. A su alrededor, Clinton estaba en transición. No era tarde del todo, pero la tienda de la esquina ya había bajado la persiana. El tráfico casi había desaparecido de la calle principal, y los pocos coches que aún circulaban lo hacían sin prisa. Como si tuvieran todo el tiempo del mundo. En el estacionamiento cercano, las sombras de los árboles se proyectaban largas sobre el asfalto. Desde dentro de la cabina, el pueblo se veía de otra manera. Los letreros luminosos parecían más intensos. Las luces de los negocios parpadeaban como si dudaran entre apagarse o seguir resistiendo. Prometiste que me ibas a llamar, dijo Rob al otro lado. Y lo hiciste. Eso ya es algo. Prometí muchas cosas, respondió ella, bajando la mirada un instante hacia su vientre apenas abultado. Y voy a cumplirlas todas. La palabra quedó flotando entre ellos, atravesando los cables, el aire de la casa de él. El vidrio de la cabina. Promesa. Se habían conocido hacía tiempo, pero en los últimos meses habían empezado a hablar en plural. Nosotros, nuestro futuro. Nuestro bebé, a sus 20 años. Aquella noche no parecía una encrucijada, parecía solo un eslabón más de una cadena de días que llevarían, inevitablemente, a un matrimonio, una casa, una vida. El reloj digital en el panel del coche de Angela, estacionado a unos metros, marcaba poco después de las 11:30 cuando ella entró a la cabina. Ahora, el mundo se movía a un ritmo más lento, como si cada segundo estuviera siendo registrado por una cámara invisible. Te dolió mucho la cabeza.
preguntó ella, recordando la excusa que Rob había usado para quedarse en casa. Ya se me pasó un poco, respondió él, pero me alegra que hayas salido con tus amigos. No quiero ser el novio pesado que te amarra. Demasiado tarde, bromeó ella. Ya estás amarrado y no lo sabes. Se rieron los dos. Si alguien los hubiera escuchado desde fuera, habría reconocido en ese intercambio algo muy simple. Dos jóvenes enamorados hablando por teléfono una noche cualquiera en un pueblo pequeño. Nada en ese sonido sugería que la conversación se estaba sosteniendo sobre una grieta que nadie veía todavía. Angela echó un vistazo por la puerta entreabierta de la cabina. Vio el reflejo de su propio rostro en el cristal. El cabello recogido en una coleta, los ojos brillantes. El gesto aún animado tras una noche de fiesta tranquila. Había estado con amigos. Entre risas y planes, hasta que la hora empezó a pesar y decidió llevar a Rob a casa. Prometiendo llamarlo más tarde. No quería terminar la noche de golpe. No todavía, desde la posición donde estaba. Podía ver parte de la plaza, una gasolinera al fondo. Algunos coches aparcados, nada fuera de lugar. Nada que hiciera saltar sus alarmas. ¿Qué vas a hacer mañana?, preguntó él. Depende, respondió ella. Si tú no te inventas otra migraña, quizá podamos hacer algo normal. Chine, helado. Serios planes de dominación del mundo, ese tipo de cosas. La charla derivó hacia detalles cotidianos, una broma sobre amigos en común. Un comentario sobre un chisme de pueblo, la idea de un nombre para el bebé que aún no habían decidido, pero que, a veces, mencionaban como si ya estuviera presente en la habitación con ellos. Fue en medio de una de esas frases triviales cuando Angela lo vio, al principio. No fue más que un movimiento en el borde de su visión, una sombra que cruzó lentamente frente a la cabina. Un ruido de motor viejo, un rechinar de frenos que no sonó como una urgencia, sino como costumbre. Giró la cabeza apenas, sin dejar de escuchar a Rob, y vio un pick-up viejo entrar despacio al estacionamiento cercano. La pintura parecía gastada, un tono indefinido entre verde y marrón. Como si el polvo lo hubiera reclamado hacía años. Las luces delanteras lanzaron un destello breve antes de apagarse. El vehículo se quedó allí, detenido. A unos metros de la cabina, Angela frunció el ceño de manera casi imperceptible. No porque el coche fuera extraño en Clinton, había todo tipo de camionetas viejas, sino por la forma en que se detuvo. No frente a una tienda. No junto a una bomba de gasolina, sino en medio del estacionamiento. Sin una razón inmediata. ¿Sigues ahí?, preguntó Rob, al notar el silencio repentino. Sí, contestó ella, volviendo a mirar al frente. Perdón, un coche acaba de parar por aquí. Pensé que iba a golpear la cabina. Trató de restarle importancia a su propio comentario. No quería sonar nerviosa, ni mucho menos. Se dijo que era un vecino, alguien más que había decidido hacer una llamada. Comprar algo rápido, revisar un mapa. Cosas normales, desde el pick-up. La puerta del conductor se abrió con un chirrido metálico. Una figura descendió lentamente. Bajo la luz del farol, Angela distinguió a un hombre de complexión media, con gorra y algo parecido a un mono de trabajo. Sus pasos eran lentos, arrastrando un poco los pies. No parecía apurado. No parecía, tampoco, preocupado por el hecho de que la cabina estuviera ocupada. El hombre no miró directamente hacia ella al principio. Caminó hacia la parte trasera del vehículo, levantó algo de la caja. Un libro grueso, una guía telefónica. Lo apoyó sobre el borde. Se quedó inclinado sobre ella, como si buscara un número. Como si estuviera realmente concentrado, pero cada tanto, sus ojos se levantaban y se deslizaban hacia la cabina, como una piedra que rebota en el agua antes de hundirse. Angela sintió un pequeño nudo en el estómago. No era miedo todavía. Era incomodidad, una conciencia repentina de lo sola que estaba allí. En ese círculo de luz, con un desconocido a pocos metros,
Hay un tipo raro aquí, dijo, bajando un poco la voz sin pensarlo. Está usando la guía como si todavía fuera 1970. Rob soltó una risa breve. Medio adormilada. Es Clinton, contestó. A veces parece que seguimos en 1970. Te mira. ¿No? Titubeó ella. Bueno. Sí, un poco. No sé, seguro solo está esperando a que termine. La mente de Angela se esforzó por clasificar la situación en alguna categoría conocida. Vecino excéntrico. Trabajador de paso. Alguien que esperaba a otra persona. Cualquier cosa menos lo que una parte más profunda, más instintiva. Empezaba a susurrar. El hombre cerró la guía con un golpe seco. La devolvió a la caja del pick-up y se quedó allí, de pie, mirando en la dirección de la cabina con demasiada claridad ahora. Sus ojos parecían curiosos. Quizá un poco demasiado curiosos. Había algo en su postura, en la forma en que inclinaba la cabeza, que no encajaba del todo con el aire despreocupado de un tipo que solo busca un número. Angela tragó saliva. Está justo enfrente ahora, dijo. Como si estuviera decidiendo algo. Rob dejó de tomarlo a broma. Su voz cambió, sutilmente. ¿Quieres que vaya para allá?, preguntó. No estoy tan lejos. Puedo encender el coche y llegar en 2 minutos. Angela miró hacia la calle, hacia la dirección de la casa de él, imaginándolo poniéndose las zapatillas, buscando las llaves. Saliendo en medio de la noche solo porque ella lo pidió. No respondió, intentando sonar más segura de lo que se sentía. No te preocupes. Seguro estoy exagerando. Si quiere el teléfono. Puede tocar y ya. Además, dijiste que te dolía la cabeza. No quiero que conduzcas si no te sientes bien. El hombre dio unos pasos hacia la cabina. No muchos. Solo lo suficiente para que la luz lo alcanzara mejor. Ahora Angela podía distinguir una barba descuidada, unos lentes que reflejaban el brillo del farol, y algo en las manos. Un cigarrillo a medio consumir, que dejó una estela de humo perezoso. Se detuvo a cierta distancia, como si estuviera examinando el aparato desde fuera. La miró, por fin. Directamente. ¿Vas a tardar mucho?, preguntó, su voz grave, rasposa, con un tono que no era abiertamente hostil, pero tampoco amable. Angela pegó el teléfono un poco más a la oreja, con la extraña sensación de que la línea con Rob era ahora una especie de cordón que la unía al mundo. Un poco, contestó, tratando de mantener la calma. Si tienes prisa. Hay otra cabina cerca de la plaza. El hombre sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. No tengo prisa, dijo. Solo estoy mirando. Se quedó allí, inmóvil, a unos pasos. No se acercó lo suficiente para golpear el cristal. No se alejó lo bastante para que ella pudiera justificar colgar y marcharse sin sentirse ridícula. ¿Qué dice?, susurró Rob. Al otro lado. Nada, respondió ella, sin querer repetir las palabras exactas. Es extraño, pero creo que solo quiere molestar. La idea de colgar cruzó su mente. Podía decirle a Rob que la esperara en la puerta, subirse al coche y salir de allí. Era fácil, bastaba un gesto. Un luego hablamos, una decisión. Pero algo la detuvo, la resistencia a parecer miedosa, a dramatizar, a crear un problema donde tal vez no había ninguno. Había crecido en un lugar donde todos se conocían, o al menos eso se decía. Un pueblo donde los peligros siempre parecían estar en otra parte, en la ciudad grande. En las noticias, en las películas. No, en una cabina telefónica a unos minutos de casa. El hombre se dio la vuelta. Caminó de regreso hacia el pick-up. Angela exhaló el aire que no sabía que estaba conteniendo. Lo vio abrir la puerta del lado del conductor, inclinarse dentro como si buscara algo en el asiento, y luego volver a salir. Ahora tenía algo en la mano. Se apoyó contra la carrocería, encendió otro cigarrillo. Se quedó mirando, esta vez sin disimulo.
Rob, dijo ella, en voz más baja. Voy a terminar la llamada pronto. Este tipo me está poniendo nerviosa. Voy para allá, respondió él, sin dudarlo. No cuelgues. Quédate en la línea conmigo. Angela abrió la boca para protestar, pero se lo pensó mejor. Una parte de ella, la que había estado intentando racionalizar todo, se rindió un poco, tal vez. Pensó, no era mala idea que él viniera. No tenía por qué pasar nada, pero si algo pasaba. No quería estar sola. Está bien, dijo. Finalmente, date prisa. El hombre aplastó el cigarrillo con la suela de la bota y volvió a caminar hacia la cabina. Esta vez no se detuvo a varios pasos. Se acercó hasta quedar justo fuera de la puerta, la mano apoyada en el marco de metal, como si fuera un viejo amigo que espera su turno. El olor a tabaco y grasa se coló en el pequeño espacio. Angela sintió la piel de la nuca erizarse. Bonita noche para estar afuera, comentó él, como quien hace conversación casual. El cristal estaba entre ellos, pero la distancia era mínima. Ella podía ver, ahora con claridad, los detalles de su rostro, las líneas en la frente, una especie de mueca permanente en la comisura de los labios, un brillo extraño en la mirada que no tenía nada de cotidiano. Sí, respondió, seca. Estoy en una llamada. El hombre ladeó la cabeza, como si quisiera ver mejor el auricular. ¿Con tu novio?, preguntó. La pregunta la atravesó como una aguja. ¿Cómo lo sabía? La había escuchado reír. Usar su nombre. Estaba adivinando. Su corazón empezó a latir más rápido. En el otro extremo, Rob solo escuchaba el murmullo lejano de una segunda voz, sin distinguir palabras. Angie, llamó. ¿Qué dijo? Nada importante, mintió ella, sin apartar la vista del hombre. Solo es un tipo que quiere hablar. Algo en la forma en que él la miraba le hizo entender que cualquier cosa que dijera podía convertirse en un juego para él. No quería darle información. No quería revelarle más de su vida de lo que ya parecía saber. La gente no debería salir sola tan tarde, comentó el desconocido, arrastrando las palabras. Nunca sabes quién anda por ahí. Esbozó una sonrisa que pretendía ser una especie de broma, pero en sus ojos no había rastro de humor. Ya me voy, dijo Angela. Puedes usar la cabina en un minuto. Intentó concentrarse en el teléfono, en la voz de Rob. ¿Dónde estás ahora mismo?, le preguntó él. Sigues en la cabina de siempre. Iba a... empezó ella, pero se interrumpió cuando vio que el hombre se inclinaba un poco más hacia la puerta, observándola con un interés que ya no parecía casual. Sus dedos apretaron el auricular. El tiempo, de pronto, dejó de sentirse como una sucesión de segundos. Se volvió espeso, pesado, como si cada pequeño movimiento se estirara demasiado. La cabina, que momentos antes había sido un refugio, se transformó en una trampa transparente. Ella adentro, él afuera. El pueblo alrededor, y un hilo de voz que la conectaba a la única persona que sabía, en ese momento, que algo no estaba bien. Rob, susurró, sin apartar la vista del hombre. Te necesito aquí, ahora. Él ya estaba en movimiento, buscaba las llaves. Abría la puerta, cinchaba el cinturón. Encendía el motor. La adrenalina le sacudía el sueño y la migraña y cualquier resto de cansancio. No veía la cabina, pero la imaginaba. Iluminada, frágil. Con ella dentro, en Clinton. La noche seguía siendo la misma para quienes dormían, para quienes apagaban la televisión confiados, para quienes creían que su pueblo era un lugar seguro. Pero en esa cabina, bajo esa luz amarillenta, algo se había inclinado peligrosamente hacia un lado, como un vaso a punto de volcarse. El desconocido se apartó medio paso, como si se preparara para algo, y Angela, con el auricular pegado a la oreja, se dio cuenta de que estaba justo en el filo entre la normalidad y algo que no sabía nombrar.
pero que empezaba a parecerse demasiado al miedo. El motor del coche de Rob rugió en la noche tranquila como algo que no encajaba allí. Un sonido demasiado urgente para un pueblo acostumbrado al silencio. Después de las 11, las llaves casi se le cayeron de las manos cuando las giró en el contacto. Los dedos torpes por la mezcla de sueño, dolor de cabeza y una alarma nueva que no lograba nombrar, pero que se le había clavado en el pecho desde que escuchó el cambio en la voz de Angela. No era lo que decía. Era como lo decía. La conocía lo suficiente como para saber que cuando fingía estar tranquila, en realidad estaba haciendo un esfuerzo enorme, y en esos últimos segundos, la risa ligera había desaparecido por completo de sus palabras. No cuelgues, había repetido ella, casi en un susurro. Quédate conmigo. Rob no lo pensó más. Salió de la casa sin siquiera apagar la luz del salón. Cruzó el porche en 3 zancadas y se lanzó a la calle. Mientras el coche avanzaba, el auricular seguía pegado a su oreja, sostenido con el hombro de forma incómoda. Angela respiraba al otro lado, un poco más rápido de lo normal. Se escuchaba también, de fondo, el murmullo del pueblo, el motor ocasional de un coche, el zumbido de una luz, un ruido metálico lejano. Ya voy, dijo él, presionando el acelerador. No cuelgues, ¿me oyes? Te oigo, contestó ella. Date prisa. En la cabina, el cristal empañado por su respiración dibujaba pequeñas nubes que se deshacían rápido. El hombre se había apartado un poco, lo justo para que ella volviera a sentir que tenía un mínimo espacio personal. Pero no se había ido. Se paseaba alrededor de la cabina como un animal que estudia una jaula. Sin prisa, mirando hacia adentro a intervalos, como si midiera cada reacción, cada gesto. Angela apretó el auricular con más fuerza. Está dando vueltas, susurró, sabiendo que él la escuchaba. Es como si se divirtiera. Rob dobló una esquina demasiado rápido. Las llantas chirriaron brevemente contra el asfalto. Clinton pasaba a los lados como una sucesión de sombras conocidas que esa noche se sentían irreales. La farmacia, la pequeña iglesia, el restaurante donde se habían visto por primera vez. Las luces de la calle creaban parches de claridad entre franjas de oscuridad. Dime cómo es, le pidió, forzando la voz a mantenerse calmada, por si acaso. Solo dímelo. Angela tragó saliva, consciente de que describirlo no le gustaba, como si hacerlo lo hiciera más real. Lleva gafas, dijo, y una gorra. Como de béisbol, no sé. Lo miró otra vez, intentando fijar cada detalle. Tiene barba y un mono de trabajo. Gris o sucio. No sé, parece como si viniera de un taller. De un lugar así, mientras hablaba. El hombre fingía no escucharla. Se inclinaba sobre el capó del pick-up. Revisaba algo bajo la luz del farol, pero su cuerpo estaba girado de forma que el oído quedaba hacia la cabina. El cable del teléfono rozaba el antebrazo de Angela. Ese contacto ligero, casi insignificante, se convirtió en su ancla. La línea que la unía a Rob era, en ese momento, la única forma que tenía de no sentir que el mundo se reducía al rectángulo de vidrio y metal donde estaba encerrada. ¿Te dijo algo más?, repitió Rob. Preguntó si eras mi novio, contestó ella, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Creo que está celoso. Rob no se rió. No ahora. Estoy a minutos, prometió. Si se acerca otra vez, dile que estás hablando con la policía. Inventa algo. Dile que ya viene alguien. El consejo tenía lógica. Angela lo pensó fugazmente, pero antes de que pudiera responder, un ruido la sobresaltó. El hombre había abierto la puerta del pick-up y, esta vez, metió medio cuerpo dentro. Parecía buscar algo en la guantera o en el asiento del pasajero. El cuerpo se movía, se inclinaba. Sacaba y guardaba objetos que ella no alcanzaba a ver con claridad desde la cabina. Fue entonces cuando notó otro detalle que antes se le había escapado.
en el cristal trasero de la camioneta, una pegatina con una caricatura de una serpiente con sombrero. Era algo ridículo, casi cómico. En otro contexto, pero en ese momento, se grabó en su memoria como una marca, una señal. Un símbolo que más tarde repetiría una y otra vez. Tiene una pegatina rara en la ventana, murmuró. Una serpiente, como en dibujos para niños. Pero no es divertido. Rob intentó imaginarla. Proyectarla sobre el coche que estaba a punto de ver. Está bien, respondió. Míralo solo lo necesario, Angie. No te quedes clavada. Si lo haces enfadar... No terminó la frase, pero ella la completó en su cabeza. El hombre cerró de golpe la puerta del pickup y volvió a dirigirse hacia la cabina. Esta vez caminó con pasos más decididos, como si hubiera tomado una decisión. Sus botas resonaron sobre el cemento del estacionamiento en ese espacio de tiempo que pareció más largo de lo que realmente fue. Angela sintió el impulso de colgar, de abrir la puerta y salir corriendo hacia su coche. Lo visualizó con una claridad dolorosa. Tirar del picaporte. Correr, abrir la puerta. Tirarse dentro, girar la llave. Pero esa imagen tenía, también, un problema. El hombre estaba entre ella y el camino. Entró otra vez en su campo de visión, demasiado cerca. ¿Te queda mucho?, preguntó. Con un tono ahora más bajo, más liso. Angela lo miró a través del cristal. Se esforzó por mantener la voz firme. Mi novio ya viene, dijo. Está en camino. No añadió y sabe cómo eres, y cómo es tu coche. Y tu voz, pero lo pensó con fuerza. Como si pudiera transmitirlo sin palabras. El hombre ladeó la cabeza. Como si saboreara la información. Dijo simplemente. Tu novio. Su mirada se deslizó hacia el auricular. Hacia el cable, hacia el rostro de ella otra vez. ¿Está enfermo?, añadió. Te escuché decir que estaba cansado. Angela sintió una punzada de ira. Mezclada con miedo, ese hombre había estado escuchando demasiado. Más de lo que ella quisiera. Está bien, respondió. Y viene, así que... Si quieres usar el teléfono, puedes volver más tarde. Por primera vez, algo cambió en la expresión del desconocido. La sonrisa se borró un poco, un músculo en la mandíbula se tensó. No parecía molesto, no del todo. Más bien, intrigado. Me gusta hablar, dijo, sobre todo cuando la gente cree que está segura. La frase quedó suspendida como un hilo peligroso, en el coche. Rob giró otra esquina, ya podía ver, a lo lejos, la luz del farol que iluminaba la cabina. Le pareció más pequeña, más frágil de lo que recordaba. Apretó el volante, aceleró un poco más. Ya veo la cabina, anunció. Quédate donde estás. No salgas. Angela cerró los ojos un segundo. El alivio la golpeó como una ola breve. Apúrate, alcanzó a decir. Está muy cerca. Cuando los abrió, el hombre seguía allí, con la mano apoyada en el cristal. Tan cerca que ella podía distinguir ahora un olor mezclado de tabaco, sudor y algo dulzón que no supo identificar. ¿Sabes?, comentó él, inclinándose lo justo para acercar su rostro al suyo. Separados solo por el vidrio, no siempre llegan a tiempo. Angela se echó ligeramente hacia atrás. La cabina no le daba mucho margen. El auricular tembló un poco en su mano. Rob dijo. Ahora sin intentar disimular nada. Rápido. Por favor. El corazón le golpeaba en el pecho tan fuerte que creía que el hombre podría escucharlo. El pick-up permanecía con el motor apagado. No había otros coches en el estacionamiento. Las ventanas de los negocios cercanos estaban oscuras. El mundo, resumido en ese pequeño rectángulo de luz y acero, parecía haberse encogido hasta dejarla a ella y a ese desconocido en una escena sin testigos. Y, sin embargo, no estaban solos. Desde el teléfono,
Desde el hilo invisible que unía esa cabina con el volante, entre las manos de Rob, había alguien que escuchaba cada palabra. Cada pausa, cada respiración. El coche se acercó al último semáforo antes de la cabina. La luz amarilla parpadeó un segundo y cambió. Rob no aminoró tanto como debería. Miró rápidamente hacia ambos lados. Clinton dormía. No había nadie cruzando. No hables con él más de lo necesario, dijo. Si intenta abrir la cabina. Grita, tira algo. Haz ruido. El consejo sonaba inútil. Pero era lo único que podía ofrecerle desde la distancia que aún los separaba. Angela tenía la sensación de que cada gesto suyo era observado. Evaluado. El hombre seguía sin tocar la puerta. Pero había cruzado un umbral invisible. Ya no era un desconocido que pasaba por allí. Era alguien que había decidido quedarse. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, como si ese nivel de proximidad fuera lo lógico. Ella dudó. Darle su nombre le parecía abrirle una puerta. Pero no quería provocarlo con un silencio. No es asunto tuyo, dijo. Finalmente, estoy ocupada. El hombre la miró un segundo más, y durante ese segundo, el tiempo pareció espesarse hasta casi romperse. Luego, algo en su mirada cambió, como una chispa que se apaga y se reconvierte en otra cosa. Retrocedió un paso. Angela respiró más hondo. Sintió que el aire volvía a entrar un poco mejor. Fue un alivio prematuro. Sin apartar del todo los ojos de ella, el hombre se dirigió de nuevo al pick-up. Sus pasos eran más rápidos ahora. Abrió la puerta del lado del conductor. Subió, cerró de golpe. Por un instante, el peligro pareció desplazarse. De estar justo afuera de la cabina a estar encerrado en la cabina metálica del vehículo. Angela lo observó con una mezcla de confusión y esperanza. Tal vez se iría, tal vez. Por fin, esa sensación opresiva se disolvería. Y todo quedaría en una anécdota que al día siguiente sonaría exagerada. Creo que se va, dijo. Casi sin creerlo, Rob, que ya doblaba en dirección al estacionamiento, apretó los dientes. No confíes en eso, respondió. No cuelgues. El pick-up cobró vida de pronto. Las luces delanteras se encendieron, cortando la noche con dos haces fuertes que, por un momento, la cegaron un poco a través del cristal de la cabina. El motor arrancó con un rugido grave. Pero en lugar de girar hacia la salida del estacionamiento, el vehículo avanzó lento, justo hacia ella. Angela se quedó paralizada. El pick-up se acercó a la cabina como si quisiera empujarla. Como si fuera a embestirla, a última hora. El conductor giró el volante y se detuvo a un paso de la estructura, tan cerca que el metal de la camioneta parecía rozar casi el marco de la puerta. La pequeña cabina vibró. «Rob», dijo ella. Con un hilo de voz, está justo aquí. Justo junto a mí, desde el coche. Él pudo ver por fin la escena, el farol. La silueta rectangular de la cabina, el pico pegado a ella como una bestia enorme. El corazón le subió a la garganta. «Lo veo», respondió. «Lo estoy viendo. Quédate conmigo». El pick-up se detuvo. El motor no se apagó. El ruido grave llenaba el espacio. El hombre volvió a bajar. Ahora por el lado más cercano a la cabina, los pasos resonaron en la estructura. Angela tuvo la impresión de estar dentro de una caja de cristal sacudida por una mano invisible. «Tengo que colgar», susurró. Sin creer realmente que lo hiciera. «No cuelgues», repitió Rob. «Estoy aquí, desde la cabina». Angela giró la cabeza hacia la calle. Vio el coche de él doblar. Entrar al estacionamiento. Fue una visión fugaz, distorsionada por el cristal, pero suficiente para que algo parecido a la esperanza volviera a encenderse. «Te veo», dijo, con un pequeño sollozo mezclado en la voz. «Te estoy viendo». El hombre también lo vio. Su atención se desplazó de ella al coche que se acercaba, por primera vez. Algo parecido a prisa se dibujó en sus gestos, sin pensarlo dos veces.
Abrió de un tirón la puerta de la cabina. El cristal vibró. El metal rechinó. El frío de la noche entró de golpe. Angela no alcanzó a reaccionar como pensaba que lo haría. No hubo grito planeado. No hubo frase ingeniosa. No hubo tiempo para preparar resistencia. Una mano fuerte la agarró del brazo, tirando de ella hacia afuera con una brusquedad que le arrancó el auricular de la mano. El teléfono se balanceó en el aire, golpeando el cristal. Sin colgar del todo, Rob escuchó el ruido seco. El jadeo ahogado, el golpe de algo contra algo. Su nombre escapó de los labios de Angela, cortado. Apenas un fragmento, Rob. Y luego, nada. La línea siguió viva, podía escucharse. Muy débil, el eco de la noche. El motor del pick-up, un golpe de puerta. El teléfono, colgando. Transmitía pedazos incoherentes de sonido. Rob pisó el acelerador. El coche avanzó a toda velocidad por el estacionamiento. Sus ojos alternaban entre el pick-up, la cabina abierta, el auricular bamboleándose. No la veía a ella, no podía verla. Esa ausencia era más aterradora que cualquier presencia. El pick-up arrancó casi al mismo tiempo. Como si respondiera a un disparo invisible, dio un giro brusco. Los neumáticos chillaron contra el asfalto. Pequeñas nubes de polvo se elevaron a los lados. Salió del estacionamiento en dirección a la carretera. Rob no dudó. Pisó el acelerador hasta el fondo y se lanzó detrás. El pueblo, que unos minutos antes había sido un fondo pacífico, se convirtió de pronto en un escenario de persecución. Luces pasando rápido, sombras deformadas. El farol de la cabina quedando atrás como un faro que se apaga. En su mente solo había una imagen, Angela siendo arrancada de la cabina, llevada a la fuerza hacia ese coche con pegatina de serpiente. No sabía si estaba en la parte delantera, si la habían empujado dentro, si luchaba. Solo sabía que, mientras pudiera ver esa camioneta, habría una posibilidad de alcanzarla. La adrenalina anuló el dolor de cabeza. El volante temblaba entre sus manos. La carretera se abría ante él como una cinta oscura iluminada por los faros. «No te la vas a llevar», murmuró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. «No la vas a sacar de mi vista». El pick-up avanzaba rápido, pero no tan rápido como Rob esperaba. Por momentos, parecía que el conductor jugaba con la velocidad, acelerando, frenando un poco, como si quisiera comprobar qué tanto estaba dispuesto a arriesgar. En algún punto, se giró ligeramente, y Rob tuvo la impresión de ver un rostro en el espejo retrovisor. Gafas, gorra, barba. Y algo más, la certeza de que ese hombre sabía exactamente lo que estaba haciendo. La persecución continuó hacia las afueras de Clinton. Las casas se hicieron más escasas. Los árboles más densos. Las luces de la calle empezaron a desaparecer. Las sombras se volvieron más profundas. Rob no pensó en frenar. No pensó en llamar a la policía, en detenerse en una casa, en pedir ayuda. Todo su mundo se había reducido a la distancia entre su coche y aquel pick-up. Si la acortaba, si lograba acercarse lo suficiente, quizá podría cerrarle el paso, obligarlo a parar. Quizá podría abrir la puerta, arrancar a Angela de ahí. Terminar todo en una explanada de tierra, con gente mirando desde los porches, con la policía llegando tarde, pero no demasiado tarde. Todos esos quizá empujaron su pie contra el pedal. Lo que no calculó, lo que no pudo calcular fue la fragilidad de una máquina frente a otra. Cuando se acercó demasiado, cuando apenas unos metros separaban su parachoques delantero del parachoques trasero del pick-up, fue el otro quien decidió el próximo movimiento. El pick-up zigzagueó de repente, como si se le fuera el control. Y luego giró de manera abrupta. Rob reaccionó por instinto, intentando imitar el movimiento, evitar una colisión directa. El coche se desestabilizó. Las llantas perdieron adherencia durante un segundo que se hizo eterno.
El mundo dio una vuelta rara. El golpe llegó con una violencia seca. El coche chocó contra algo, una estructura de hormigón, un poste, un borde de la carretera, y el impacto lo sacudió por completo. El cinturón lo contuvo, pero no evitó que su cuerpo se lanzara hacia adelante, que sus huesos crujieran bajo la fuerza, que una nube de oscuridad le cubriera la vista por un instante. Angela, alcanzó a decir. Más como un pensamiento que como un sonido, cuando el ruido del impacto se desvaneció. El silencio volvió a instalarse en la carretera, solo interrumpido por el tic-tic-tic del motor que aún intentaba seguir funcionando, y el gemido ahogado de Rob intentando respirar. El pick-up, frente a él, se alejaba ya, las luces traseras reduciéndose, convirtiéndose en 2 puntos rojos y luego en nada. El dolor llegó en oleadas. Un brazo le ardía, el pecho le dolía como si alguien le hubiera golpeado con un mazo. La cabeza le zumbaba, intentó moverse. Un quejido se le escapó de los labios. Quiso salir del coche, ponerse de pie, correr detrás del vehículo que se llevaba a Angela. El cuerpo no respondió como él quería. Cerró los ojos un segundo, como si así pudiera ver mejor. Lo único que vio fue la cabina de teléfono, la puerta abierta, el auricular colgando, oscilando en el aire, y la mano de un desconocido arrancando a Angela de la luz para sumergirla en la oscuridad. El sonido de los grillos terminó siendo más fuerte que el de su propio gemido. Por un instante, después del impacto, todo quedó sumergido en una especie de silencio espeso, lleno de zumbidos internos, como si el mundo se hubiera alejado unos centímetros y lo observara desde lejos. Rob sintió el sabor metálico de la sangre en la boca, antes siquiera de darse cuenta de que se había mordido la lengua. El cinturón lo mantenía pegado al asiento, clavado en el pecho, el aire escapándosele en pequeños jadeos. Intentó mover la mano derecha y una punzada aguda le recorrió el brazo. La izquierda respondió mejor. La llevó al rostro, tocó el borde caliente de una herida en la frente. Notó la humedad espesa en las cejas, cerró los ojos con fuerza, como si así pudiera ajustarlos y volver a enfocar la realidad. Cuando los abrió, las luces traseras del pick-up ya eran apenas 2 puntos rojos diluyéndose en la noche. No. La palabra no salió en voz alta, pero lo atravesó entero. Intentó desabrochar el cinturón con dedos torpes, resbaladizos. El clip metálico cedió por fin y el cuerpo se inclinó hacia adelante, un dolor punzante detonando en el pecho y en la mandíbula. Por un momento, casi vomita. Tragó saliva, respiró hondo. Se aferró al volante como si pudiera levantarse desde ahí. No podía estar pasando. No así, no tan rápido. Había salido de casa 10 minutos antes, pensando que iba a recoger a su novia de una cabina telefónica. Quizá discutirían por haber exagerado. Quizá acabarían riéndose en el coche, y ahora estaba allí, con la carrocería hundida contra un poste, con la carretera extendiéndose vacía hacia donde el pick-up se había llevado el resto de su futuro. «Angela», susurró, la mandíbula protestando al moverse. La puerta costó más de lo esperado. El golpe la había deformado un poco, así que tuvo que empujar con el hombro, sintiendo un pinchazo punzante entre las costillas. El aire frío de la noche le golpeó la cara, mezclándose con el olor a metal caliente y goma quemada. Sus piernas temblaron al hacer contacto con el suelo, pero se negaron a ceder por completo. Se apoyó un momento contra la carrocería, respirando como si acabara de correr kilómetros. No vio nada, no escuchó nada. Solo la línea oscura de la carretera y, a lo lejos, el resplandor tenue del pueblo. El pick-up ya no estaba. El ruido de su motor había desaparecido, tragado por el paisaje. Por un segundo, le cruzó la idea insensata de seguir corriendo a pie, de lanzarse en la misma dirección, como si pudiera alcanzar a la camioneta con la pura fuerza de su desesperación. Dio un par de pasos tambaleantes hacia adelante, la camisa pegada al cuerpo. El lado derecho, latiendo de dolor, pero el mundo giró ligeramente y tuvo que detenerse.
inclinándose con las manos en las rodillas. La impotencia le subió como una ola caliente. De algún lugar en su cabeza, entre el miedo y el dolor, surgió la primera idea racional: la policía. Se dio la vuelta tropezando y volvió al coche. El parabrisas estaba estrellado en una esquina, pero el tablero seguía encendido. Buscó a tientas el aparato de radio que llevaba bajo el asiento. Un modelo viejo que a veces funcionaba para captar emergencias. Lo encendió. Lo apagó. Se dio cuenta de que no tenía sentido perder tiempo ahí. Buscó entonces el teléfono público más cercano en su memoria, y entonces se acordó del que acababa de dejar atrás. El auricular colgando, la puerta de la cabina abierta. La voz de ella, cortada de golpe. No sabía cuánto tiempo había pasado desde el impacto. Podrían haber sido 30 segundos o 5 minutos. El tiempo, bajo el peso del shock, se había distorsionado. Pero sí sabía una cosa: cuanto más se quedara allí, en medio de la nada, menos oportunidad tendría de que alguien más hiciera lo que él ya no podía hacer solo. Subió al coche otra vez, giró la llave. El motor tosió, se resistió. Luego arrancó con un rugido desigual. El volante vibraba más que antes. El eje delantero no estaba del todo alineado. Aún así, lo sacó del impacto con un rechinar largo de metal contra hormigón y se lanzó de vuelta hacia Clinton. Esta vez con la carretera desdoblándose ante él como una lengua de asfalto llena de reproches. Cada bache hacía que el dolor en su pecho se disparara. Sintió algo extraño al respirar, como si una parte interna se moviera donde no debía. No le importó, se llevó la mano a la mandíbula y la notó hinchada. Sensible al tacto, pero la apartó enseguida. No tenía tiempo para inspeccionarse, tenía que llegar a la cabina. Tenía que volver al último lugar donde sabía, con absoluta certeza, que Angie había estado. El pueblo reapareció poco a poco. Primero las luces dispersas de algunas casas, luego el brillo más constante de la calle principal. Los letreros apagados de los negocios. Clinton. Desde fuera, seguía pareciendo un sitio tranquilo. Una postal en movimiento lento. Nadie podía imaginar que, unos minutos antes, alguien había arrancado a una joven de una cabina telefónica bajo esa luz amarilla de siempre. Cuando Rob entró en el estacionamiento, los neumáticos chirriaron de nuevo. El coche se detuvo de golpe, el motor jadeando. Él casi se lanzó fuera antes de apagarlo, corriendo torpemente hacia la cabina. El auricular seguía ahí, balanceándose. Muy levemente, como si todavía recordara la última mano que lo había sostenido. El cable retorcido colgaba en espiral, y cada vez que se desplazaba 1 centímetro, el golpe contra el vidrio producía un sonido hueco que, de pronto, lo llenó todo. «Angela», repitió, agarrando el teléfono, llevándoselo al oído como si esperara escuchar su respiración. Lo único que escuchó fue la nada, un zumbido de línea abierta. El ruido blanco de un mundo que no ofrecía respuestas. El piso de la cabina tenía marcas de barro. Pequeñas manchas oscuras. Uno de los laterales del cristal mostraba el dibujo fresco de una palma. Como si alguien hubiera chocado contra él con fuerza. Se arrodilló casi sin darse cuenta. Los jeans rozando el cemento frío, y pasó la mano por el marco de metal. Como si pudiera encontrar, entre las imperfecciones, una grieta que lo explicara todo. No había rastro de ella. Ni de su bolso, ni de sus llaves. Ni de la chaqueta, nada. Lo que sí estaba era el vacío exacto donde antes había estado su cuerpo. El aire alrededor olía todavía a tabaco y motor caliente. Los ojos le ardían, pero las lágrimas no terminaban de salir. Quiso gritar su nombre, pero la voz se le rompió en la garganta. Lo único que logró fue un sonido ronco que se perdió en el estacionamiento vacío. No supo cuánto tiempo estuvo así. Arrodillado, con el auricular en la mano. Antes de que un coche se detuviera a unos metros, «Rob». Una voz conocida, confundida. ¿Qué demonios? Era un amigo de la familia.
alguien que había estado pasando por allí de regreso a casa. Vio el coche de Rob con un golpe evidente en la parte delantera. Vio la postura del chico, la cabina abierta. La expresión en su rostro, algo en su estómago se contrajo al instante. Como si su cuerpo entendiera antes que su mente. Se la llevó, dijo Rob. Levantando por fin la vista, se llevó a Angie. No tuvo que explicar quién, no tuvo que decir un nombre. Una camioneta, una pegatina de serpiente. Esas palabras vendrían después, en la comisaría, en declaraciones oficiales, en bocetos. En ese momento, lo único que existía era la ausencia. El hombre corrió hacia la cabina, miró alrededor. Como si esperara encontrarla agachada en un rincón, escondida. No había nada, se volvió hacia Rob, que tenía la mandíbula inflamada y una línea de sangre bajándole por el lado de la cara. Te tengo que llevar al hospital, dijo. Mira cómo estás, no respondió él. Casi con furia, a la policía. Ahora, el hombre dudó solo un segundo. Luego asintió, lo ayudó a levantarse. Abrió la puerta del coche y lo empujó suavemente hacia el asiento, quitándole el volante de las manos. Voy conduciendo yo, añadió. Tú respira. El trayecto a la comisaría fue corto y largo al mismo tiempo. Rob miraba por la ventana como si tuviera miedo de que, en cualquier cruce, la camioneta del hombre apareciera de frente. Cada pick-up que veían lo hacía tensarse, pero ninguno tenía la pegatina de la serpiente. Ninguno coincidía del todo. La mente estaba ya grabando las formas como en una película que se rebobinaba sola. Una y otra vez, torturándolo. Al llegar, las luces frías del interior de la comisaría lo recibieron con un resplandor que no combinaba con la noche que acababan de atravesar. Todo estaba demasiado quieto, demasiado ordenado. Un calendario en la pared mostraba el mes, cuadriculado, con pequeñas anotaciones en algunas fechas. Nada sobre esa superficie blanca indicaba que ese día debía convertirse en una marca imborrable. El sheriff, un hombre de mediana edad con el rostro endurecido por años de lidiar con problemas menores, levantó la vista de unos papeles cuando los vio entrar. A primera vista, vio un coche abollado, un joven herido, un acompañante tenso. Pensó en un accidente, en exceso de velocidad, en algo que se podía rellenar con formularios. ¿Qué pasó?, preguntó. Poniéndose de pie, Rob abrió la boca. Y lo que salió fue un torrente de palabras atropelladas. La cabina. La llamada. El hombre. La camioneta. La pegatina. La persecución. El choque. El auricular colgando. Cada frase parecía empujarse a la siguiente. Como si quisiera salir toda al mismo tiempo. El sheriff levantó las manos, pidiéndole calma, despacito. Hijo, dijo, siéntate. Respira, vamos a escribirlo todo. Ok. No quería sonar condescendiente, pero había aprendido que, en medio del shock, la gente solía mezclar cosas, recordar otras que no habían pasado. Necesitaba claridad, detalle, orden. Se dio cuenta de que Rob estaba realmente herido solo cuando una gota de sangre cayó sobre el mostrador. Un oficial trajo rápido una silla, otro. Una toalla para que se presionara la frente. La mandíbula estaba hinchada de un lado. De manera visible, en serio. Deberías ir al hospital, insistió el amigo, que te revisen eso. Puede ser la mandíbula rota, después replicó él. Primero, ella. El sheriff sintió una punzada en el estómago. Había algo en la forma en que Rob decía a ella que no sonaba a crisis momentánea, sino a algo más profundo. Se sentó frente al joven, tomó un bloc de notas. Un bolígrafo. Dime su nombre, pidió. Empecemos por ahí, Angela. Angela Hammond. El bolígrafo tembló apenas en la mano del sheriff antes de comenzar a escribir. Mientras tanto, en otra parte de Clinton,
un teléfono comenzó a sonar en una casa que, hasta entonces, estaba tranquila. La madre de Angela se levantó de la silla junto a la ventana, donde había estado leyendo, extrañamente inquieta sin saber por qué. Miró la hora en el reloj de la pared y frunció el ceño. Era tarde. Pero no tanto como para que las llamadas fueran una mala señal. Todavía. Diga, respondió. Al otro lado, una voz que reconocía. Pero ahora cargada de algo nuevo. Señora Hammond, soy la madre de Rob. Necesita venir a la comisaría. Es sobre Angela. El corazón le dio un vuelco tan violento que casi tuvo que apoyarse en la mesa. No era la frase exacta, era el silencio que la rodeaba. El tono contenido, como si la persona al otro lado del teléfono estuviera haciendo equilibrios sobre un precipicio. En cuestión de minutos, varias cosas sucedieron a la vez. Coches encendiéndose en distintos puntos del pueblo, luces encendidas a deshoras, puertas golpeando marcos, gente que se vestía a medias, que se abrochaba botones mientras bajaba las escaleras. La noticia corrió de boca en boca antes incluso de ser confirmada. Así funcionan los pueblos pequeños, donde los rumores corren más rápido que las sirenas. En la comisaría, el sheriff seguía escribiendo. Rob describía al hombre con tanto detalle como le permitía la memoria. La gorra, la barba, los lentes, el mono de trabajo. La edad aproximada. Habló de la camioneta, del color, de cómo sonaba, de la pegatina. Cada característica tomaba forma en la hoja de papel, convirtiéndose en la silueta de alguien a quien todavía no sabían cómo llamar. ¿Lo habías visto antes?, preguntó el sheriff. En el pueblo. En la gasolinera, en algún lado. Rob negó con la cabeza. No lo recuerdo, dijo. Pero es de esos que no olvidas después de verlo así. La puerta de la comisaría se abrió con un golpe rápido. Los padres de Angela entraron casi juntos, las caras tensas. La angustia ya visible incluso antes de que nadie hablara. La madre miró a su alrededor, buscando a su hija. No la encontró. Encontró, en cambio, a Rob, vendado, con la camisa manchada, sentado frente al sheriff. ¿Dónde está?, preguntó, con una voz que apenas era un susurro. ¿Dónde está mi niña? Rob acabó de romperse por dentro al escuchar ese mi niña. Se la llevó, repitió, como si las palabras fueran un castigo que debía decir en voz alta. No pude detenerlo. La madre quedó de pie, inmóvil, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto repentinamente inestable. El padre dio un paso adelante, con el rostro enrojecido, la mandíbula apretada. ¿Cómo que se la llevó?, soltó. ¿Quién? ¿Cómo? No había una forma buena de responder. El sheriff intervino, pidiéndoles sentarse, explicando que estaban tomando declaración, que ya habían enviado patrullas a revisar la carretera, que iban a alertar a todos los condados vecinos. Las palabras alerta, búsqueda, vehículo sospechoso llenaron el aire con una frialdad que chocaba con el calor de la emoción en el rostro de la familia. Pasados los primeros minutos, cuando ya habían repetido la historia 2, 3 veces, la sala se fue llenando de más gente, otros agentes llamados de sus casas, voluntarios que entraban ofreciendo linternas, vecinos que querían saber qué podían hacer. El espacio, pequeño de por sí, se volvió estrecho. Rob empezó a notar, por primera vez, algunas miradas extrañas. No eran miradas de odio, no todavía. Eran algo más sutil, preguntas silenciosas clavadas en su rostro hinchado, en el brazo sostenido contra el pecho, en los detalles de la persecución que, al ser narrados una y otra vez, sonaban cada vez más inverosímiles incluso para sus propios oídos. ¿Intentaste chocar contra él?, le preguntó un agente más joven. ¿Seguro? No estabas conduciendo demasiado rápido. Rob lo miró con los ojos enrojecidos. ¿Qué otra cosa iba a hacer?
replicó. Tenía a Angela en el coche. ¿Qué habrías hecho tú? El agente bajó la mirada. Pero el interrogante quedó en el aire, no solo en esa sala, sino en todo el pueblo, durante mucho tiempo. En el hospital, al que finalmente lo llevaron cuando el dolor fue demasiado fuerte para ignorarlo. Le hicieron radiografías. La mandíbula estaba fracturada. Tenía costillas magulladas y contusiones en el pecho. Nada de eso le importaba. Mientras le colocaban una férula, mientras una enfermera se movía a su alrededor con gestos mecánicos, él siguió repitiendo la misma frase una y otra vez, como si no pudiera salir de ese punto de la noche. La vi cuando abrió la puerta de la cabina. La escuché decir mi nombre. Y luego no estaba, la enfermera, que conocía a Angela desde niña, apretó los labios. No le dijo que todo saldría bien, porque no estaba segura. No le dijo que la encontrarían, porque había visto demasiados casos en los que esas promesas se caían solas. Se limitó a ajustar la venda con más cuidado, a mirarlo un segundo más de lo profesionalmente necesario. Mientras tanto, en la cabina de teléfono, la noche terminó de avanzar, al amanecer. La escena estaba acordonada. La cinta amarilla delimitaba el espacio donde los técnicos tomaban fotografías. Recogían posibles huellas, medían distancias. El auricular, finalmente inmovilizado, pendía como una pregunta sin respuesta. El sol teñía de naranja los bordes del cristal, revelando con más claridad la marca de la palma en el vidrio, una huella borrosa de lo que había sido una lucha breve. Violenta, invisible para el resto del mundo. En la calle principal, la gente empezó a salir de sus casas con la ropa de trabajo. Pero con el gesto alterado, nadie hablaba del clima ni de los planes del día. Todos hablaban de lo mismo, de la cabina, del pick-up, de la pegatina de la serpiente, de la persecución, del coche de Rob estampado contra un poste. Yo lo vi esa noche, diría más tarde alguien. La camioneta, pasó frente a mi casa. No me fijé en la hora. No pensé que... Ese no pensé se repetiría muchas veces, en la casa de los Hammond. El teléfono sonó sin descanso. Amigos. Parientes lejanos, curiosos. Todo mezclado. Algunos ofrecían ayuda concreta. Otros solo palabras que, por bien intencionadas que fueran, caían como piedras. Dios tiene un plan. Va a aparecer. Seguro solo fue un susto. La madre de Angela respondió a las primeras llamadas. Después ya no pudo. Se sentó en el sofá, con las manos apretadas, mirando un punto fijo en la pared, como si ahí se proyectara una imagen que solo ella podía ver. Su hija, con el auricular pegado a la oreja, riendo, rodando los ojos cada vez que él decía algo cursi. Esa escena cotidiana se superponía, ahora, con otra que su mente intentaba reconstruir sin tener las piezas. La mano del desconocido. La puerta abriéndose, el tirón. El miedo en los ojos, el padre. Por su parte, canalizó el dolor de otra manera. Se lanzó a la calle, a la comisaría, a hablar con quien hiciera falta. Preguntaba. Exigía, ofrecía. Proponía. Si alguien sugirió organizar grupos de búsqueda, él fue el primero en apuntarse. Si mencionaron pegar carteles, fue el primero en agarrar un fajo y salir sin importar la hora. Era como si moverse fuera la única manera de no romperse. En medio de todo, en una cama de hospital, con la mandíbula inmovilizada, Rob miraba el techo con los ojos abiertos. Cada sonido del pasillo, un carro de medicación. Pasos. Voces le hacía creer, por una fracción de segundo, que alguien entraría diciéndole que la habían encontrado, que estaba en algún lugar cercano, que todo había sido una pesadilla exagerada. Nadie entró con esa noticia. Lo que sí entró, horas después, fue un agente con una libreta, dispuesto a hacer más preguntas.
Vamos a atraparlo, dijo, como si esa promesa sirviera para ablandar lo que venía. Pero necesito que me vuelvas a contar todo otra vez. Rob cerró los ojos un instante, sintiendo el peso de esas palabras. Otra vez. Cada repetición era una forma de vivirlo de nuevo. La voz de ella. El humo del cigarrillo. La pegatina. El giro brusco en la carretera. Cada vez que lo contaba, la culpa le mordía un poco más. Si no hubiera ido tan rápido. Si hubiera llamado primero al 911. Si hubiera. Está bien, contestó, finalmente. Les diré todo, las veces que haga falta. Porque en el fondo, debajo del dolor, debajo del miedo, había algo más. Una determinación tosca, casi salvaje. Si su memoria era lo único que tenían, la usaría hasta desgastarla. Afuera, el día apenas estaba empezando. Pero para los que amaban a Angela, la noche no había terminado. Y lo que nadie sabía todavía era que, a partir de ese momento, esa hora concreta, ese minuto en que un pick-up con una pegatina de serpiente se llevó a una joven de una cabina telefónica, se repetiría durante años como un eco obstinado en sus vidas, impidiendo que el tiempo cerrara del todo esa herida. Al amanecer, Clinton parecía otro lugar. No porque los edificios hubieran cambiado, ni porque la calle principal amaneciera distinta, sino porque el aire mismo parecía más pesado, como si hubiera absorbido durante la noche el grito ahogado de alguien que nadie alcanzó a escuchar. La luz gris se deslizaba sobre los tejados, sobre los porches, sobre los cartelitos de se vende clavados en jardines, y llegaba también hasta el estacionamiento donde la cabina telefónica seguía en pie. Convertida de golpe en algo más que un artefacto viejo, era ahora un punto de ruptura. Los técnicos de la policía ya estaban allí cuando el sol terminó de asomar del todo. La cinta amarilla, tensa, marcaba un perímetro que se sentía casi insultante de tan pequeño comparado con la magnitud del vacío que había dejado Angela. Uno de ellos tomaba fotos de la puerta, del marco, del suelo, de la marca de la palma en el cristal, del auricular fijado por fin en su sitio. Otro se agachaba para recoger colillas. Una lata aplastada, un pedazo de papel arrugado que el viento había pegado a la base de la cabina. Para cualquiera que no supiera lo que había pasado, aquello podría parecer exagerado. Para los que lo sabían, la escena les parecía al contrario insuficiente. ¿Cómo podía contenerse en unos cuantos metros cuadrados el lugar exacto donde la vida de una persona se había dividido en dos, antes y después? En el borde del estacionamiento, el sheriff observaba todo con la mandíbula apretada. No era la primera vez que lidiaba con algo malo en el pueblo. Había visto accidentes, peleas, robos. Había tenido que dar malas noticias antes, pero esto era distinto. La ausencia de Angela no tenía un cuerpo que la acompañara. No había un coche volcado, ni cristal roto, ni ambulancia. Había, en lugar de eso, un espacio vacío que se sentía más violento que cualquier resto. Un agente se acercó con una bolsita transparente. 3 colillas, informó. 2 parecen viejas. Una es reciente, todavía huele fuerte. El sheriff tomó la bolsa, la sostuvo un momento a contraluz. El filtro aún tenía un ligero tono oscuro, la ceniza pegada. El olor a tabaco se mezcló con el del plástico. Mándenlo todo al laboratorio del estado, dijo. Y pongan especial atención a esa, si es de él. Quiero saberlo, mientras daba órdenes. Vio por el rabillo del ojo cómo un coche desaceleraba al pasar. La gente empezaba a detenerse en la entrada del estacionamiento. Algunos sin bajarse, otros con el impulso de acercarse a mirar de cerca. Como si el hecho de ver la cabina con sus propios ojos fuera una forma de comprender mejor la historia que corría ya de boca en boca. Uno de los técnicos se giró hacia el sheriff. ¿Los vas a dejar acercarse?, preguntó, señalando con la barbilla hacia un grupo de 3 vecinos que se habían juntado al otro lado de la cinta, murmurando algo entre ellos. El sheriff suspiró. No podemos tapar el pueblo entero, respondió.
Que miren, a veces la gente recuerda cosas cuando ve el lugar. Se acercó a la cinta y levantó un poco una de las tiras amarillas para hablar con los vecinos. Si alguno pasó por aquí anoche, dijo. Con voz clara, quiero que venga a la comisaría a contarnos exactamente qué vio. No importa si creen que es una tontería, si escucharon un motor, si vieron una camioneta con algo en la parte de atrás, si se fijaron en una pegatina. Lo que sea, uno de ellos, un hombre de mediana edad con gorra y ojos cansados, levantó la mano. Casi con timidez, yo vi una camioneta. Sheriff dijo, tarde. Como a medianoche, no sé la hora exacta. Tenía algo en la parte de atrás. Pensé que era basura o herramientas. No me fijé, no pensé que... Se calló, como si la frase lo avergonzara incluso antes de terminar. No pensé, 2 palabras que empezaban a ser pesadas para muchos. Venga luego a tomar declaración, respondió el sheriff, sin reproches. Haremos un recorrido con usted en el coche, a ver si recuerda la dirección exacta. El hombre asintió, con la culpa escrita en la cara. Aunque sabía, en el fondo, que nadie le había pedido ser profeta la noche anterior. Mientras el pueblo despertaba envuelto en esa tensión rara, el hospital se convertía en otro epicentro de la historia. El pasillo donde estaba la habitación de Rob se llenó de pasos, voces, puertas que se abrían y cerraban. La férula que inmovilizaba su mandíbula lo obligaba a hablar lento, con algún gesto para completar las palabras que no salían del todo claras. Aún así, lo hizo. Una vez más, otra más. El agente que se sentó a su lado esa mañana traía consigo un cuaderno más grueso, un gesto más serio y un montón de cosas que confirmar. Vamos a repasar algunos detalles, dijo, abriendo la libreta. No porque no te creamos, de acuerdo, sino porque cuanta más precisión tengamos, mejor podremos buscar. Rob asintió, apoyando la espalda en la almohada. El golpe del volante, la presión del cinturón, los analgésicos que le habían administrado, todo se mezclaba dentro de él en una niebla densa. Pero bajo esa niebla seguía presente el recuerdo nítido del hombre bajo el farol. ¿A qué distancia dirías que estabas cuando él abrió la puerta de la cabina?, preguntó el agente. Rob cerró los ojos. Reconstruyendo el momento, ya estaba entrando al estacionamiento, respondió. Articulando despacio, todavía no había estacionado. Vi la puerta abrirse, y luego lo vi a él tirando de ella, de Angela. Fue muy rápido. ¿Crees que te vio venir? La pregunta abrió otra que él se había hecho toda la noche sin querer admitirlo. Sí, dijo. Después de un segundo, nos miramos. En el espejo, cuando ya íbamos en la carretera. Antes de que yo chocara, parecía como si jugara conmigo. El agente anotó, la pluma rascando el papel. ¿Qué tan seguro estás de la pegatina del cristal trasero? Muy seguro, respondió. Era una serpiente con sombrero, no es algo que uno vea todos los días. El agente dejó el bolígrafo un momento, alzó la vista. Eso puede ayudarnos, dijo. No muchos vehículos tienen pegatinas así. Vamos a revisar todos los registros de camionetas en el condado, hablar con talleres, gasolineras, si alguien la ha visto aparcada habitualmente en algún lado. Lo sabrá, Rob asintió. Pero una parte de él se preguntó cuántas pegatinas podía haber, cuántas camionetas viejas con dibujos absurdos circulaban por los caminos rurales alrededor de Clinton. El mundo, de pronto, le parecía demasiado grande. En la casa de los Hammond, esa misma mañana, se tomó una decisión que marcaría una diferencia en los días siguientes. Mientras familiares y vecinos iban y venían, llevando comida que nadie comía y palabras que nadie sabía dónde colocar. La madre de Angela se levantó del sofá, se secó los ojos y dijo: No vamos a esperar sentados. Quiero que su cara esté en todas partes antes de que caiga la noche. Lo dijo con una calma que sorprendió a todos. Había dejado de llorar hacía unas horas.
No porque el dolor se hubiera ido, sino porque había llegado a ese punto raro en que las lágrimas ya no salen. Aunque el dolor siga ahí, vivo. Esa calma nueva no era resignación, era otra cosa, una especie de rabia silenciosa orientada hacia un objetivo. Un primo trajo una impresora de su trabajo, otro consiguió una foto reciente de Angela donde se la veía de frente. Sonriendo, con el cabello suelto. La imagen fue ampliada, copiada. Duplicada, debajo. La palabra desaparecida tomó forma en letras negras, grandes. Acompañada de la fecha, la descripción física. El lugar donde había sido vista por última vez, mientras alguien cuidaba de que las hojas salieran derechas de la impresora. Otro organizaba grupos, ir a las tiendas de Clinton, a las gasolineras de las afueras, a los pueblos vecinos. Un par de adolescentes, que solían pasar las tardes en el estacionamiento de la cabina sin nada concreto que hacer. Se ofrecieron a pegar carteles en postes y tableros de anuncios. La hemos visto 1000 veces, dijo uno de ellos. No vamos a dejar que se olviden de su cara. La tarde empezó a llenarse de cinta adhesiva. Grapas, manos levantadas pegando papeles sobre otros papeles más viejos. En la tienda de comestibles, el cartel apareció junto a promociones de carne y leche. En la gasolinera, lo colocaron cerca de la caja, donde los clientes debían pagar, en la ventana de la oficina de correos. Ocupó el centro, desplazando avisos de ventas de garaje y clases particulares de piano. El pueblo se llenó de la mirada fija de Angela en cuestión de horas. No importaba dónde volvieras la vista. Allí estaba ella, recordando a todos que no se trataba de una historia lejana de la televisión, sino de una chica que había comprado refrescos en esa misma tienda, que había llenado el tanque de gasolina en esa misma bomba, que había enviado cartas desde ese mismo buzón. Esa visibilidad tuvo un efecto inmediato. La gente empezó a recordar cosas. Aparecieron testimonios que antes parecían irrelevantes. La vi en la cabina sobre las 11:30, comentó una mujer, al ver el cartel en la panadería. Estábamos de regreso de casa de mi hermana. Recuerdo que pensé, qué mona. Con esa camiseta, no vi al tipo. Pero sí vi una camioneta entrar después. Yo estaba en la esquina. Fuera del bar, dijo otro. Vi una camioneta con una pegatina pasar a toda velocidad después de medianoche. No vi quién iba dentro, pero no era un vehículo que reconociera del pueblo. Nosotros nos conocemos todos, y ese no me sonó. Todas esas pequeñas piezas se fueron amontonando sobre la mesa del sheriff. En forma de notas, grabaciones, declaraciones. El caos se volvía. Poco a poco, un rompecabezas incompleto. Al mismo tiempo, otra cosa empezaba a deslizarse. Casi sin que nadie lo notara al principio, la sospecha. No vino de golpe, ni de la boca de alguien que se levantara en mitad de la comisaría señalando con el dedo. No, llegó como llegan las cosas pequeñas que se vuelven grandes. A través de frases sueltas, comentarios a medias. Conversaciones en la cola del supermercado. Dicen que Rob intentó chocarlo, susurró una vecina a otra. Mientras escogían verduras, que se le fue el coche y se golpeó solo. Bueno, estaba herido, respondió la otra. Eso es verdad, lo vi en el hospital. Pero ya sabes lo que dicen de estas cosas, siempre miran al novio. La frase siempre miran al novio empezó a repetirse en distintos tonos. Para algunos, era un simple reconocimiento del procedimiento policial. Para otros, una insinuación. Y aunque el sheriff sabía muy bien que, estadísticamente, era obligatorio revisar a los más cercanos, la idea de que el pueblo empezara a dudar de quien había salido herido de la persecución le sentaba mal en el estómago. Aún así, era profesional. Y había preguntas que tenía que hacer. Días después, cuando Rob regresó a la comisaría con la mandíbula aún inmovilizada, encontró un ambiente distinto. No hostil, pero sí más frío. El interrogatorio ya no se centró solo en el hombre de la gorra y la camioneta. Empezó a bajar más adentro. Cuéntame de tu relación con Angela.
dijo el agente, abriendo una carpeta nueva. Discutían mucho. ¿Estaba contenta con el embarazo? Rob sintió un pequeño pinchazo en el pecho que no tenía nada que ver con las contusiones. Estábamos emocionados, respondió. Como pudo, teníamos miedo. Claro, pero no era algo malo. Ella quería tenerlo, yo también. ¿No pensaste en otra opción?, insistió el agente. Sin levantar la vista del papel, ¿qué estás diciendo? Rob lo miró, incrédulo. ¿Qué yo? La pregunta quedó flotando. El agente levantó al fin la mirada. No estoy diciendo nada, replicó. Solo te pregunto, porque son cosas que tenemos que saber. Es nuestro trabajo, era cierto. Y al mismo tiempo, sonaba como una excusa. Rob apretó los puños sobre sus rodillas. Mi trabajo era protegerla y fallé, dijo. Con rabia, el tuyo es encontrarla. Haz el tuyo, déjame cargar con lo mío. Las palabras quedaron allí, entre los dos, como un muro recién levantado, mientras esa tensión crecía en la sala de interrogatorios. En la casa de los Hammond se organizaba algo distinto, una vigilia. No para llorarla como pérdida definitiva, sino para sostener una luz en medio de la oscuridad que parecía tragárselo todo. Al caer la noche, docenas de personas se reunieron en la calle frente a la casa. Algunos llevaban velas, otros linternas. Otros solo sus manos vacías y su presencia. Había vecinos de toda la vida. Compañeros de escuela, profesores. Gente que nunca había hablado con Angela, pero que, desde que su foto empezó a mirarlos desde cada esquina. Sentía que la conocía. La madre de Angela salió al porche, con el cartel de su hija en la mano. El rostro de ella brillaba bajo la luz temblorosa de las velas. Gracias por venir, dijo, con una voz que parecía más pequeña que el silencio que la rodeaba. Pero que alcanzó a todos. No tengo palabras bonitas para decir. No sé cómo se hacen estas cosas, solo sé que mi hija no está en casa. Y que, mientras no lo esté, necesito creer que sigue ahí fuera, que puede oírnos, que puede sentir que no la hemos dejado sola. Alguien entre la multitud dejó escapar un sollozo. Otro apretó más fuerte la vela entre los dedos. Si el hombre que se la llevó está escuchando, continuó ella, levantando un poco más la voz. Quiero que sepa algo. Puede esconderse de la policía, puede esconderse en carreteras y pueblos que no conocemos. Pero no puede esconderse de esto. Señaló a la gente, a las luces, al murmullo. No puede esconderse de todos los que van a seguir diciendo su nombre hasta que vuelva. Un aplauso tímido comenzó en un lado del grupo. Se extendió despacio. No era un aplauso alegre, ni siquiera esperanzado. Era un aplauso duro, decidido, casi violento. Como un golpe contra la noche, en la parte trasera de la multitud. Alguien murmuró. El tipo hizo una llamada desde la cabina antes. Dicen que dijo algo de un bebé, de que alguien llamado Carol lo estaba esperando. Ese detalle, que Rob había mencionado en una de sus primeras declaraciones, pero que no había sido difundido del todo. Empezaba a escurrirse entre la gente, un hombre extraño, hablando de un bebé y de una mujer que quizá ni siquiera existía. Era una mentira improvisada. Una coartada tanteada en voz alta, o un trozo de una vida real que, de repente, se había cruzado con la de ellos. La idea de que ese hombre pudiera estar a pocos kilómetros, sentado en alguna casa, viendo las noticias sobre la vigilia, escuchando el nombre de Angela salir de la boca de su madre, produjo un escalofrío colectivo que recorrió la calle. El tiempo siguió avanzando. Pero no de la forma en que lo hacía antes. Los días dejaron de ser lunes, martes, miércoles, para convertirse en el día 3 desde que se la llevaron. El día 7. La segunda semana. Cada amanecer traía consigo la misma pregunta. Intacta. ¿Aparecería alguna pista nueva?
Algún coche vería una pegatina de serpiente en otro estado. Algún desconocido llamaría desde una gasolinera al otro lado del país diciendo, creo que vi a una chica que se parece a ella. En la cabina telefónica, la empresa decidió no retirar el aparato de inmediato. Se convirtió en un pequeño santuario improvisado. Alguien dejó flores en la base. Otro, un peluche. A los pocos días, aparecieron notas dobladas. Volverás. No estás sola. Te estamos buscando. El cristal seguía mostrando la palma marcada, ahora menos visible con los días, pero siempre discernible para quienes sabían dónde mirar. La gente empezó a cruzar la calle para pasar más cerca de la cabina, como si necesitaran comprobar que seguía ahí. Algunos evitaban mirarla. Otros se quedaban un segundo más, en silencio. Antes de seguir adelante, la cabina, que había sido hasta entonces un objeto anodino, entró en la memoria colectiva de Clinton con una fuerza insospechada. Ya no era solo el lugar desde el que se llamaba a casa cuando se olvidaban las llaves. Era el sitio donde, una noche, bajo un farol amarillo, una joven rió, hizo planes, habló de su futuro y desapareció mientras su novio escuchaba impotente al otro lado de la línea. Y aunque nadie lo sabía aún, cada detalle de esa escena, la luz, el cristal, el auricular, la pegatina de una serpiente alejándose por la carretera se quedaría pegado a la historia de Angela como una segunda piel. Imposible de arrancar, incluso cuando los años intentaran cubrirla con polvo.